resumen de todo lo que hay que entender sobre fonética. Concretamente, lo que vamos a estudiar es de fonética española, pero si, por ejemplo, tú estudias filología inglesa, francesa, lo que sea, también necesitas saber, lógicamente, los fundamentos de la fonética así en general y de la española en particular para entender la fonética que tú necesitas para tu filología, para tu lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? Pues porque la fonética es una ciencia fundamental para cualquier lingüista, filólogo o cualquier persona a la que le interesen las lenguas. Sin embargo, y según mi propia experiencia, la experiencia de muchos compañeros y de mucha gente que ha venido detrás de mí, yo sé que la fonética no bueno, no quiero decir no se suele enseñar bien, pero muchas veces no se enseña de forma efectiva y eficiente, ¿vale? Vamos a decirlo así. Entonces, lo que yo quiero aquí es ayudar a todo el mundo a quitarse esos traumas fonéticos, igual que yo mismo tuve mi trauma fonético, ¿vale? Hasta que tuve la suerte de que en la asignatura de fonética y fonología del inglés tuve a una profesora estupenda, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí se me abrió todo el mundo de la fonética y ya está, ¿no? Entonces, bueno, no quiero contar mi vida aquí. Entonces, muy importante antes de empezar, aviso para catedráticos, ¿no? Que luego viene la gente, pues no has dicho esto, no sé qué, no sé cuánto. Es un resumen, ¿vale? Entonces, pues lógicamente en un resumen no puedo explicar toda la asignatura ni falta que hace. Entonces, bueno, pues eso es básicamente lo que digo aquí, que esto es un resumen para humanos, no es una tesis de máster, no es un doctorado, etcétera, ¿vale? Entonces, catedráticos, avisados estáis. Y de la misma forma, aviso para estudiantes, esto es un resumen que probablemente haya de complementarse con explicaciones más detalladas que de tu profesor. Si es bueno, pues bien por ti, si no es bueno, pues bueno, espero que al menos este vídeo te sirva. Y o la bibliografía al uso, que otra vez, según mi experiencia, muchas veces la bibliografía al uso está un poco anticuada, vamos a decirlo así, pero bueno. Dicho eso, cosas supuestamente básicas, pero las que no voy a entrar porque no hace falta. Y yo sinceramente nunca he entendido por qué se le da tanta importancia. Son dos cosas fundamentales. La diferencia entre fonética y fonología, a mí no me importa, ¿vale? O sea, no sirve, este concepto no sirve. Y los archifonemas, pues esto de forma teórica puede ser importante, pero en la práctica no. Entonces, pues no voy a entrar en ninguna de esas cosas. Entonces, vamos directamente al lío. Inventario fonémico. Ahora, ¿qué es esto del inventario fonémico? Pues básicamente, ¿cuántos fonemas hay en español concretamente? Que es lo que vamos a ver, ¿vale? En una primera pasada veremos los fonemas del español, luego explicaremos la diferencia entre fonemas y alófonos, eso sí es importante, como ya veremos, y presentaremos los alófonos más importantes, ¿no? Pero de momento, inventario fonémico, fonemas. Ahora, todavía no voy a explicar qué son los fonemas, qué son los alófonos, cuál es la diferencia entre fonemas y alófonos. De momento no hace falta, un poquito más abajo lo voy a explicar, pero de momento no hace falta saber eso, ¿vale? O al menos yo considero que no. Vale. Entonces, vocalismo. ¿Qué es vocalismo? Las vocales. Entonces, en la mayoría de variedades del español, lo que vamos a llamar en cursiva español general, término un poco, no súper lingüístico, pero es un término para entendernos, ¿vale? Catedráticos. Entonces, en el español general existen solo 5 vocales puras. ¿Qué son vocales puras? Pues A, E, I, O, U, lo que no son diptongos ni triptongos, ¿vale? Esas son las vocales puras y como vemos A, E, I, O, U. Tiene poca ciencia, ¿vale? Entonces, aquí vemos el trapecio de las 5 vocales del español y vemos que tenemos la A aquí, E, O, I, U. No me voy a detener mucho a explicar qué es esto de aquí, ¿vale? Muchas veces, bueno, no sé, no sé si muchas veces, ¿no? Pero a veces esto, en lugar de como un trapecio, se presenta como un triángulo. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Pero más exacto es así, presentarlo en un trapecio, porque esto se supone que precisamente representa la configuración de la lengua dentro de la boca, no sé qué, para pronunciar la I, la U, la E, la O y la A. Entonces, algunos conceptos que sí son importantes. Bueno, como vemos aquí,
Estas son las vocales altas. ¿Por qué son vocales altas? Pues porque están arriba. Esta es la vocal baja, ¿por qué? Porque está abajo. Y estas son las vocales medias porque están en medio, ¿vale? No hace falta, en este nivel en el que estamos, no hace falta saber exactamente por qué son las vocales altas, etcétera, ¿vale? Entonces, simplemente, porque muchas veces vamos a estar refiriéndonos a eso, no en esta clase, pero, bueno, en materiales posteriores, etcétera, ¿no? Las vocales altas, las vocales bajas y las vocales medias. Se le puede llamar de otra forma, pero no tiene más importancia. Luego, otra cosa que sí es importante es que estas dos vocales son las vocales palatales, las vocales palatales. Esto es muy importante, especialmente para gramática histórica, porque estas dos vocales van a causar, bueno, en fin, no voy a entrar ahí, ¿no? Pero van a causar muchos cambios en la evolución de las palabras, de la fonética, etcétera, ¿no? Entonces, las vocales palatales, nos quedamos con eso. No hace falta saber por qué son vocales palatales, pero nos quedamos con que son vocales palatales. Y estas son las vocales velares, ¿vale? Entonces, como vamos a ver un poquito más abajo, vamos a ver que el paladar, de ahí palatal, ¿no? Está más hacia adelante de la boca, el velo, de ahí velares, está más hacia atrás de la boca, ¿vale? Entonces, por eso, ¿no? Porque básicamente la I y la E son palatales porque, porque la lengua ronda el paladar y estas son vocales velares porque la lengua ronda, y ya sé que rondar no es un verbo muy lingüístico, pero nos entendemos, ¿vale? Ronda el velo, ¿vale? La parte de más al fondo de la boca está la de más hacia delante. De hecho, por eso otras veces se llama a estas las vocales frontales, a estas las vocales traseras, posteriores, en fin, tienen varios nombres, pero a mí el nombre que más útil me parece es el de palatales y el de velares, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Entonces, esas son A, E, I, O, U, básicamente todo eso para decir A, E, I, O, U. Y luego existen 14 diptongos. Como sabemos, los diptongos de parvulitos, dos elementos vocálicos en la misma sílaba. Tenemos 8 crecientes, 6 decrecientes. Ahora, ¿por qué esto de crecientes y decrecientes? Pues básicamente son crecientes los que van hacia I o hacia U. Porque si nosotros vamos desde aquí, bueno, desde aquí hacia aquí, o desde aquí hacia aquí, o desde aquí hacia aquí, etcétera, vamos hacia arriba. Entonces, el diptongo crece. Y decreciente es el diptongo que va desde aquí hacia abajo, ¿vale? Básicamente, ¿no? Esa es la razón de estos nombres que yo nunca había entendido hasta que me di cuenta de esto, ¿no? no tiene más historia, ¿vale? Entonces, pues básicamente, I, au, ei, eu, oi, ou, ui, iu. Y vemos que propiamente, propiamente, ui y iu no son crecientes, porque no van hacia arriba, simplemente van hacia los lados. Pero bueno, también se consideran crecientes. Realmente esta terminología de creciente y decreciente a mí nunca me ha parecido especialmente útil, o sea, no sé, pero bueno. Y los 6 decrecientes, que son los demás, ¿vale? Entonces no tiene más historia. Y además tenemos 7 triptongos, que son estos. Pues ya está, punto pelota. No tiene más historia. Esta es la parte más fácil y que no tiene mayor interés de momento, ¿vale? Entonces, consonantismo. Esto sí tiene mucho más interés. Aquí es donde está la mayor dificultad, a menos en lenguas como el español, ¿vale? Según la variedad del español, pueden contarse entre 17 y 19 fonemas consonánticos. Si no contamos ni la letra, bueno, ni lo que se escribe con Z, ¿no? Entonces ya perdemos uno. Y si no contamos, o sea, en las variedades yeístas, que son la mayoría, pues entonces tenemos 17. Si contamos tanto la Z como el sonido de pollo, tendremos 19. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, mi variedad, yo soy yeísta, pero pronuncio la Z. Entonces, mi variedad tiene 18 fonemas consonantes. Bueno, para las consonantes es especialmente importante entender los tipos de punto de articulación y modo de articulación. Esto fundamentalísimo. Esto, o sea, si entendemos esto que vamos a ver ahora mismo, pues básicamente hemos entendido lo más difícil y lo más útil, ¿vale? Entonces vamos allá. No es tan difícil realmente como vamos a ver. Entonces, puntos de articulación. El punto, ¿por qué punto? Bueno, primero, muy importante distinguir entre punto y modo. Ahora voy a explicar cuál es la diferencia entre punto y modo. Son dos cosas distintas, lógicamente, ¿no? Entonces, punto. El punto de articulación hace referencia al punto, al lugar, a la zona, a los órganos articuladores que modifican la corriente de aire para hacer una consonante específica. Entonces,
Lógicamente, ¿cómo se producen los sonidos? Pues los sonidos, tenemos aire en los pulmones y cuando expulsamos el aire a través de, casi siempre por la boca, otras veces por la nariz, pues se producen distintos sonidos. El aire siempre es el mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una P, entre una M, entre una R? Pues precisamente son los órganos articuladores, la lengua, los labios, los dientes, etcétera, los que modifican el flujo de aire, que siempre es el mismo, ¿vale? Y entonces, dependiendo de dónde, de qué punto, el lugar, la zona, los órganos articuladores que modifiquen el flujo del aire, pues pronunciaremos unas consonantes u otras consonantes, ¿vale? Para el español hemos de tener en cuenta los siguientes desde la parte más externa hacia la más interna, ¿vale? Es decir, aquí tenemos este esquema de la boca, ¿vale? Que es un poco asquerosillo, tal y como está planteado, pero bueno, se ve, ¿no? Esta es la nariz, que bueno, no nos hace falta. Y luego tenemos aquí que estos son los labios, por ejemplo, los dientes, etcétera, ¿vale? Vamos a ir viéndolo ahora. Y como digo, los presento desde más fuera, desde más visible, hacia dentro de la boca, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo todo el rato. Y digo aquí, se da directamente el adjetivo, es decir, por ejemplo, si yo digo una consonante bilabial, pues bilabial es un adjetivo que modifica el sustantivo consonante, ¿no? Consonante bilabial, consonante labiodental, etcétera, ¿vale? Entonces, y ahora, muy importante, porque esto, yo recuerdo que al principio no me lo explicaron, quizá porque la profesora lo consideraba tan obvio que no lo explicó. Pero no sé, de estas cosas que si no te las explican, a mí desde luego no me dio por razonar esto, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es muy fácil, ¿no? Bilabial hace referencia a los dos labios, ¿vale? Lógicamente. Labiodental hace referencia al labio, concretamente el inferior, y los dientes superiores, ¿no? Entonces, vemos aquí que voy poniendo los números porque estos números se corresponden con estos números, ¿vale? Es decir, el punto de articulación, los órganos articuladores que influyen en el aire para pronunciar una consonante concreta u otra, ¿vale? Entonces, los puntos de articulación para el español son estos. En otras lenguas hay otros puntos de articulación, o pueden faltar puntos de articulación, ¿no? Pero para el español, esto es bilabial, los dos labios, labiodental, como digo, el labio inferior y los dientes superiores. Entonces, bilabial sería, por ejemplo, Luego, labiodental. Dental. Lo que entra en lo que influye en el aire son los dientes, concretamente la lengua contra la parte trasera de los dientes, ¿no? Si tú, o sea, siempre es bueno que tú todo esto cuando lo estés estudiando conscientemente estés con la lengua tocando, no sé qué, ¿vale? Entonces, la lengua contra la parte trasera de los dientes, es decir, ¿no? La lengua, pues, así, pum, pum, pum. Y luego, digo aquí, realmente dentoalveolar, es decir, realmente no es aquí, sino más bien aquí, ¿no? En medio. Lo que pasa es que en español, al menos, se suele decir simplemente dental, cuando realmente las dentales no son puramente dentales, sino que son realmente dentoalveolares. Pero bueno, no importa, ¿vale? Interdental, la lengua está entre los dientes, ¿no? Entonces vemos la punta de la lengua sobresale entre los dientes, por eso interdental, ¿no? Entonces, pues, básicamente la letra Z, ¿vale? Se ve la punta de la lengua asomando entre los dientes. Entonces, la interdental, las alveolares, los alveolos, lógicamente, ¿no? Que es la zona esta 4-5, palatal, el paladar, ¿no? Entonces, pues, esta zona de aquí, y velar, el velo del paladar, es decir, esta zona de aquí, ¿vale? Entonces vemos, si recordamos cuando estaba explicando esto de las vocales, no sé qué, decíamos, las palatales están más hacia adelante, las velares están más hacia atrás, ¿vale? Entonces lo vemos aquí, estas son las palatales, estas son las velares. Con las consonantes es lo mismo, ¿vale? Entonces vemos que hemos ido desde aquí, yendo hacia atrás, ¿vale? Entonces, estos son los puntos de articulación para el español. Entonces, esto, como digo, esto es fundamental. Entonces, ¿cómo te puedes estudiar esto? ¿Debes estudiarte esto? Pues otra vez, te vas
repasando esto y vas con tu lengua, bueno, la lengua la haces a partir de dental, ¿vale? Bilabial no influye a la lengua, labiodental no influye a la lengua, a partir de dental sí influye la lengua. No he entrado a decir qué parte de la lengua, ¿no? Porque, bueno, no importa tanto. Por ejemplo, en la interdental, pues lógicamente es la punta, pero en las velares lo que va a ser es esta parte de atrás, ¿no? En fin. Entonces, te recomiendo, como digo, que vayas aquí y que tú, dentro de tu boca, pues vayas fijándote en los diferentes puntos y sobre todo ahora cuando digamos qué consonantes son cada cual, pues que tú otra vez vayas con la lengua por dentro de la boca, ¿vale? Y así, o sea, porque eso tiene mucho más sentido que aprenderse el nombre de las consonantes, ¿no? Porque, por ejemplo, la interdental sorda fricativa, o fricativa interdental sorda, lo que sea, ¿no? Pues eso para decir la Z. Pues bueno, si nos aprendemos el nombre así de memorieta, pues es muy difícil, ¿no? Tenemos que aprendernos 19 consonantes. Entonces, pues bueno, es mejor simplemente entenderlo. Bueno, esos son los puntos de articulación. Y luego, no es un punto de articulación, entonces eso, cuidado, no es un punto de articulación, pero es relevante la acción de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales es esta parte, o sea, están aquí, ¿no? En esta parte de aquí. ¿Qué pintan las cuerdas vocales? Que, por cierto, no son exactamente cuerdas, pero bueno, se les llama cuerdas vocales. La importancia de las cuerdas vocales es que muchas veces vamos a tener la misma configuración de los órganos articuladores, pero vamos a tener dos fonemas diferentes. Y la diferencia entre un fonema u otro, que por lo demás son iguales, es que en un fonema vibran las cuerdas vocales, en el otro fonema no vibran las cuerdas vocales. Entonces, cuando sí vibran, el sonido es sonoro. Si no vibra, es sordo, ¿vale? Entonces, y esto sí se puede, o sea, no podemos ver las cuerdas vocales, lógicamente, pero sí lo podemos notar. Simplemente nos ponemos la mano aquí y si, por ejemplo, pronuncio la F, ¿no? Pues yo empiezo y no vibra, ¿vale? Pero si, por ejemplo, pronuncio la L y digo L y vibra, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la F es sorda, la L es sonora, ¿vale? Entonces, esto también es un concepto muy importante. De hecho, cuando yo dije la fricativa interdental sorda, ¿vale? Entonces, básicamente, las consonantes se les dan tres nombres. Uno, el orden da igual, ¿vale? Eso ya cada uno como más le guste. Uno, el punto de articulación, otro, el modo de articulación y otro, si es sonoro o sordo, ¿vale? Entonces, por eso, la interdental fricativa, que eso va a ser el modo, que es lo que vamos a explicar ahora, sorda, no vibran las cuerdas vocales, etc. ¿Vale? Lógicamente aquí hay muchos conceptos. Esto no es solo cuestión de verse el vídeo una vez y ya has aprendido fonética. Esto lógicamente hay que estudiárselo, ¿vale? Y bueno, verse el vídeo todas las veces que haga falta. Vale, entonces, ya tenemos los puntos de articulación, tenemos esta cuestión de la sonoridad, si es sonoro, si es sordo, si vibran las cuerdas vocales, si no vibran las cuerdas vocales. Y como digo, esto no es propiamente un punto, pero viene a colación de esto, ¿no? De que es el número 11. Y ahora, modos de articulación. El modo de articulación es la forma en que se modifica la corriente de aire. Entonces, el modo es la forma, la manera, el modo en que se modifica la corriente de aire. El punto era el lugar, dónde. Esto es cómo, ¿vale? Entonces, son cosas diferentes, lógicamente. Entonces, aquí, como es un cómo, pues aquí no hay imagen, ¿vale? El punto sí es como un mapa, pues tú decías aquí, pero aquí pues no hay imagen porque es simplemente cómo, ¿vale? Es algo más etéreo, más abstracto. Para el español nos interesan las siguientes. Otra vez, se da el adjetivo, ¿vale? Entonces, primero, oclusiva. Algunas veces podéis encontrarlo como plosiva, que esto a mí me suena a traducción del inglés plosive, ¿no? Pero en español de toda la vida, oclusiva, que además, de hecho, es más, o sea, es más intuitivo, este nombre de oclusiva, ¿vale? ¿Qué es una oclusiva? Hay un cierre total, una oclusión, por eso oclusiva, ¿no? Hay un cierre total de la salida del aire que queda aprisionado, ¿no? Entonces, el aire, se cierra la compuerta del aire, el aire se queda aprisionado, empieza ahí a hacer presión y cuando se abre la compuerta del aire, sale de golpe y se produce el sonido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo digo una F, pues yo puedo de forma indefinida decir, ¿vale?
con cara de tonto, pero puedo. O una S, yo puedo decir S, o una R, ¿vale? De forma indefinida puedo pronunciarlo. Eso es porque no son oclusivas. Porque en una oclusiva, por ejemplo, una P, hasta que no abro, no sale el aire y no se produce el sonido. ¿Vale? Bueno, una M sí la puedo mantener porque es nasal. No puedo decir... No. ¿Vale? Entonces, las oclusivas, eso. Un cierre total, se queda el aire aprisionado, hace presión y cuando se abre, se produce el sonido porque sale el aire de golpe. Luego, una fricativa. Algunas veces llamada constrictiva, pero no, fricativa de toda la vida, pues ya está. Es un cierre no total, de modo que el aire puede salir sin interrupción, pero con esfuerzo. Y ese esfuerzo genera una fricción, de ahí fricativa, fricción, ¿no? Entonces, por ejemplo, una F es una fricativa, porque no hay un cierre total. Yo puedo mantener la F, pero precisamente, como, o sea, casi no hay espacio, hay el suficiente para que pase el aire, pero no tantísimo. Entonces hay esa fricción, hay ese como interferencia, ¿vale? O incluso la S, ¿no? O la Z, ¿vale? Entonces, esas son las fricativas, ¿no? Que hace fricción. Luego, la aproximante, que esto no tiene nombre alternativo, ¿vale? Bueno, sí que tiene nombre alternativo, podemos decir, porque, por ejemplo, en la bibliografía más anticuada, ni siquiera se consideraban las aproximantes, y las aproximantes estaban dentro de las fricativas. No, son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, las aproximantes. Los órganos articuladores se aproximan, por eso aproximantes, de forma similar a las fricativas, pero de forma más relajada, por lo que no llega a haber fricción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en inglés, el artículo da, es una fricativa, porque en inglés es muy pesada, ¿no? Hay una fricción. Mientras que en español, la D por ejemplo, la segunda D de dedo es una aproximante, porque no es dedo, ¿no? Es dedo, es mucho más suave, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más abajo, ¿no? Pero básicamente las fricativas y las aproximantes muy parecidas, pero las aproximantes están más flojitas, por tanto no hay fricción, ¿vale? Luego, las africadas, en la terminología que usa constrictiva, entonces tiene que ser ocluconstrictiva. Bueno, africadas de toda la vida. Entonces, como vemos por el nombre este, que al menos tiene la ventaja de ser más intuitivo, una africada es un sonido que tiene dos fases casi simultáneas, una inmediatamente después de la otra, ¿no? Entonces, tiene una primera fase oclusiva y luego una segunda fase fricativa. Luego lo vamos a ver en la tabla con los símbolos fonéticos y todo eso, ¿no? Luego, las nasales. Las nasales técnicamente son un subtipo de las oclusivas, porque, por ejemplo, para la M, que antes hice mención ya a esto así un poco de pasada, por una especie de lapsus que tuve, ¿no? Entonces, la M propiamente es una oclusiva, porque yo para la M cierro totalmente la boca. Lo que pasa es que el aire sale por la nariz, ¿vale? Entonces, por eso es una nasal, porque nariz, nasal, ¿vale? La M, la N, ¿vale? En la boca, si tú te pones la mano, lógicamente no sale nada por la boca. Incluso la N, que la boca está abierta, pero aún así no sale nada de aire por la boca, ¿vale? Sin embargo, el aire, bueno, como digo, la salida del aire por la boca se cierra, sin embargo, el aire sale de forma continua por la nariz, ¿vale? Por eso, como el aire sale de forma continua, podemos mantener el sonido en el tiempo, no es como la... ¿vale? Luego, lateral. Técnicamente es un subtipo de las aproximantes, ¿vale? Luego veremos exactamente. Entonces, ¿qué es esto de las laterales? Es un cierre parcial, es una especie de oclusiva, es decir, que hay un cierre total por un lado, o sea, por el centro de la boca, vamos a decirlo así, el aire se cierra por completo por el centro de la boca, pero no se cierra por los lados. Entonces, el aire sale por los lados de la lengua. Básicamente, la L, pues tú haces y puedes sentir el aire saliendo por los lados de la lengua, ¿vale? Por eso es una lateral. Entonces vemos que realmente todo esto, casi todos los nombres, son muy intuitivos si entendemos lo que quieren decir los nombres, ¿vale?
Entonces tiene mucho sentido que estemos, porque quizás estaréis pensando, Dios mío, lleva como, no sé, media hora para explicar 4 nombres. Sí, porque considero que esto es lo más importante, ¿vale? Entonces, si entendemos el porqué de los nombres, pues básicamente entendemos todo, ¿vale? No hay que aprenderse de memorieta todas estas cosas, que es infumable de otra forma, ¿vale? Entonces, laterales, por eso. Percusiva. Ahora, aquí sí, igual que aquí digo constrictiva o cluconstrictiva, eso es muy de flipado, pero esto sí, ¿vale? Percusiva, o sea, el nombre tradicional es, percusiva es básicamente la R de pero, y la vibrante es la R de perro, ¿vale? El nombre tradicional de toda la vida ha sido vibrante simple, vibrante múltiple. Yo esto considero que no son nombres, bueno, y no es que considere yo, considera gente que sabe mucho más que yo, ¿vale? Y yo estoy de acuerdo con ellos. Y por tanto lo sigo. Entonces, vibrante simple. Bueno, se le puede llamar así, pero realmente es una percusiva. ¿Por qué es una percusiva? Porque es un pequeño golpe de la lengua, ¿no? Entonces, cuando tú haces la R, pues tú haces un pequeño golpe, ¿no? Una pum, imagínate una batería, hace pum, ¿no? Una sola vez. Y luego, una vibrante, antiguamente, bueno, vibrante múltiple, son 2 o 3, normalmente 2 o 3, entonces, para decir perro, pues son como 2 o 3 golpecitos muy rápidos. Pero lógicamente, si yo digo perro, pues son más, ¿vale? Pequeños golpes de la lengua. Bueno, pues ya está. Estos son nombres que lógicamente hay que aprenderse. Como digo, razonándolos es muy fácil, ¿vale? Bien, frecuentemente se engloban bajo el nombre de líquidas. Entonces, estos son los modos en sí mismos. Ahora, otros nombres, otros como motes, ¿vale? Frecuentemente se engloban bajo el nombre de líquidas a, básicamente, las vibrantes y la L, ¿vale? R, R y L se les suele llamar a todos estos líquidas. Y también se engloban las líquidas y las nasales M y N bajo el nombre de sonantes. En otras terminologías también un poco copiadas del inglés, sonorantes, resonantes, pero en español de toda la vida, sonantes. Entonces, truco para aprenderse las sonantes. Las consonantes de limonero. Limonero, esas son las sonantes. Y luego las líquidas, pues básicamente R, R, L. ¿Vale? Sobre todo más típicamente R y L. Vale. Entonces, ahí tenemos ya los puntos de articulación, los modos de articulación. Esa es la teoría que yo considero más difícil y más importante y que si hemos entendido, realmente no es tan difícil, ¿vale? Entonces, ahora vamos, con todo ese material, vamos a ponerlo junto para ver los fonemas consonánticos. Podemos crear una tabla en la que un eje es el punto de articulación, ¿no? Entonces tenemos aquí los puntos de articulación que hemos dicho, otra vez, ordenados desde más hacia afuera hacia más dentro, ¿no? Y luego en el otro eje tenemos el modo de articulación. Y luego en las celdas donde hay dos fonemas, por ejemplo P y B, ambos son idénticos. Como vamos a ver, una P es una oclusiva bilabial, una B es una oclusiva bilabial. Entonces aquí es donde entra en juego el tercer nombre, lo que habíamos dicho si es sonora o sorda. Entonces la P es sorda, la B es sonora. Luego, en otras celdas, por ejemplo la M, vemos que solo hay una M, ¿no? Entonces, pero está en la derecha. Eso es porque la M es sonora. Mientras que la F está a la izquierda, eso es porque la F es sorda. No me tienes que creer a mí. Tú dices, vibra. No vibra, ¿vale? Y así, básicamente, con toda la tabla. Luego, vemos aquí que el sonido de pollo, que es esta especie de Y hacia arriba, está en cursiva. Quizás no se ve muy bien, pero está en cursiva. Eso es porque, bueno, ya he dicho que el yeísmo es prácticamente general en la mayoría de variedades del español. Por tanto, esta consonante realmente pues ya casi que no existe, ¿no? Pero bueno, todavía existe, entonces hay que ponerla. Y nada, básicamente con todo lo que hemos dicho y con esta tabla, pues ya tienes los fonemas, ¿no? Entonces, pues no vamos a ponernos a recitar la tabla porque ahora ya sí que no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es que tú, ahora, para entender la tabla y para entender toda la teoría que hemos visto hasta ahora, pues que tú empieces. ¿Cómo se pronuncia la P? Pues es una oclusiva, es decir, se cierra por completo. Bilabial, P, P, P. Una B, pues básicamente igual, B, B, B. Una labiodental, pues una nasal,
es bilabial, porque otra vez se cierran, pero luego el aire por la nariz, por tanto, es una nasal bilabial. Y básicamente que hagas eso con todo. Lo que sí voy a mencionar simplemente es que, y también por si no se ve muy bien, es que vemos que la percusiva tiene este símbolo, bueno, lo podemos escribir así, y la vibrante es una R normal de toda la vida, básicamente, ¿no? Entonces, esta es pero, esto es perro, ¿vale? Por supuestísimo, no lo he dicho porque era súper obvio, pero aquí usamos ASCII, el alfabeto fonético internacional. No usamos otras cosas del siglo XIX o XVIII, o yo que sé de cuándo es el alfabeto fonético de la revista de Filología Española. En fin, cosas muy locas que todavía se enseñan en facultades de filología, pero que aquí no, ¿vale? Luego, tenemos aquí este sonido que, como podemos deducir de lo que habíamos explicado, esta es una africada. También lo podemos deducir porque lo dice aquí, ¿no? Una africada. Y habíamos dicho que una africada ocluconstrictiva tiene una fase oclusiva, concretamente una T, y luego esta fase fricativa. Entonces, como tiene dos fases, realmente tiene dos símbolos, ¿no? Entonces, tiene sentido, ¿no? Entonces, este es el sonido propiamente de sh, que en español vemos que no es un fonema. Entonces, cuando tú dices tss, tss, así, es muy forzado, ¿no? Pero entonces esto es che, ¿vale? De hecho, en muchas variedades del español no se dice muchacho, sino que se dice muchacho, porque en esas variedades del español se pierde la primera fase, ¿vale? En fin, eso ya es cuestión de otra cosa. Como había dicho, esta Y hacia arriba, que ojo, no es una lambda griega es hacia este lado. Y bueno, que yo soy el primero que muchas veces escribo una lambda griega cuando quiero escribir esto, pero que son dos cosas diferentes. De hecho, esto propiamente es una Y dada la vuelta, ¿vale? 180 grados. Bueno, esta, como había dicho, la de pollo, que bueno, yo soy yeísta, entonces no me sale muy bien. Esta es la ñ, ¿no? Entonces vemos que es básicamente una N con el rabito así. Luego, esto, cuidado, porque dependiendo de la bibliografía podéis encontrar diferentes símbolos. Hay veces que aparece simplemente como una J normal. No, una J normal es otro sonido, ¿vale? Entonces, es una J, como digo yo, con el rabito reliado, ¿vale? Entonces, este es el sonido de pollo, lluvia, de la Y, básicamente, ¿vale? Y de la L en las variedades yeístas como la mía, ¿no? Luego, esta X, lógicamente, no se pronuncia como una X. Este es el sonido J, ¿vale? Y ya está. Lo demás es bastante intuitivo todo. Así que ahora vamos al tema de los alófonos, que es bastante importante también. El tema de los alófonos. Hasta ahora hemos visto los fonemas. Todavía no hemos dicho qué son los fonemas, qué son los alófonos. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Otro concepto clave son los alófonos. Entonces, primero, definición de alófono. Todavía no hemos visto la definición de fonema, pero es que la definición de fonema es mucho, o el concepto de fonema es mucho más fácil de entender si hemos entendido el de alófono primero, que normalmente esto se explica al revés. Se explica primero qué es un fonema y luego no, ¿vale? Entonces vamos a ver que, como yo lo voy a explicar, a mí al menos me parece más lógico, ¿vale? Entonces, primero, definición de alófono. Un alófono es cada posible pronunciación de un fonema. Vamos a ver. Un determinado fonema suele tener más de una pronunciación, más de una realización. Entonces, pronunciación, realización. Esto, en esta terminología, son sinónimos. Una pronunciación, una realización. Es decir, como un sonido teórico, lo que es un fonema, vamos a decir, un sonido teórico puede pronunciarse de diversas formas, ¿vale? Por tanto, un fonema, es decir, este sonido teórico, un fonema, tiene diversos alófonos, tiene diversas formas en que se puede pronunciar. Vamos a verlo muy claro. Por ejemplo, el fonema D, y vemos que los fonemas lógicamente se escriben entre barras, ¿vale? El fonema D, oclusivo, dental, sonoro, tal y como sabemos, tiene dos alófonos, es decir, dos posibles realizaciones. Si decimos alófono, queremos decir realización, posible pronunciación, etc. ¿Vale? Entonces, tiene dos alófonos.
Es decir, dos posibles realizaciones, dos posibles pronunciaciones, ¿vale? Entonces, tenemos que el fonema oclusivo dental sonoro se puede pronunciar efectivamente de forma, o sea, como una oclusiva dental sonora o como una aproximante dental sonora, ¿vale? Esto está en masculino, yo esto lo estoy diciendo en femenino, pero esto está en masculino porque es fonema, ¿no? Alófono sonoro. Bueno, yo antes estaba diciendo consonante, entonces consonante sonora. Bien. Y vemos, por cierto, que ahora vamos a tener que aprender algunos símbolos fonéticos más, ¿vale? Pero muy poquitos. Entonces vemos que la pronunciación oclusiva pues es una D normal, mientras que la aproximante es esta D así que parece como nórdica. Y luego, propiamente, tenemos que ponerle esta tachuelita, porque si no se la ponemos, es una fricativa, es como el inglés the. Habíamos dicho precisamente eso, ¿no? Que en español no es the, sino que es más bien the, muy, muy rápido, muy suave, ¿no? Un aproximante en español, en inglés, es fricativa, ¿no? Entonces, si la tachuela sería fricativa, con la tachuela es aproximante, que es lo que tenemos en español. Entonces, básicamente, esos son los alófonos, las posibles pronunciaciones de un fonema, ¿vale? Ahora explicaremos un poquito mejor qué son los fonemas, ¿vale? Pero es que lo más relevante es saber qué son los alófonos. Un alófono, una posible pronunciación de un fonema. Un fonema es la D, lo que escribimos con la letra D, que se puede pronunciar de dos formas, ¿vale? Se puede pronunciar efectivamente D o se puede pronunciar D, ¿vale? Ahora vamos a seguir viéndolo todavía mejor, ¿vale? Para que no quede duda de absolutamente nada. Pero es que, como digo aquí, a ver si me cabe todo, sí. Distribución de los alófonos, esto es muy importante, ¿vale? Es importantísimo. Entonces, mucho más relevante que la definición en sí misma de los conceptos de fonema y alófono, porque las definiciones, pues bueno, están bien, pero no es tan útil, ¿vale? Entonces, esto todavía más útil, ¿vale? Es la distribución de los alófonos. Los alófonos de un fonema, según estén en determinados contextos, previsibles o no, palabra clave, previsible. Ahora vamos a ver por qué. Previsibles o no, contextos previsibles o no, aparecen en, y ahora, dos conceptos clave que hay que aprenderse. Distribución complementaria o variación libre, también llamada distribución libre, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, yo lo aprendí así y me gusta así, entonces yo lo digo así. Distribución complementaria, variación libre. ¿Qué es cada una de estas dos cosas que es importantísimo? Sobre todo, esta es la más importante. El contexto fonético, ahora veremos qué es el contexto fonético, ¿vale? Pero lo podemos deducir más o menos. El contexto fonético nos dice cuándo aparecen unos alófonos u otros. Teóricamente, y digo teóricamente porque, bueno, realmente no es 100%, pero teóricamente, en el contexto en que aparece un alófono, no aparece el otro, ¿vale? Es decir, en los contextos, siguiendo esto de D, ¿no? Que habíamos dicho que tiene un alófono oclusivo y un alófono, bueno, no me cabe, ¿no? Aproximante. Pues en los contextos, y ahora, estos alófonos aparecen en distribución complementaria porque en los contextos en que aparece este, teóricamente no puede aparecer este, y viceversa, ¿vale? Entonces, estos alófonos de este fonema aparecen en distribución complementaria. Si aparece uno, no puede, teóricamente, aparecer el otro. Y luego, variación libre. El contexto fonético no da información sobre cuándo aparece un alófono determinado. Esto para entenderlo mejor. Básicamente, lo que no sea distribución complementaria es variación libre. Otra forma de decirlo, pues que la variación libre es un poco aleatoria. Podemos entenderlo así también. Pero básicamente, esto es lo que no sea esto, ¿vale? Esa es la mejor forma de explicarlo. Entonces, dice lo que ya he dicho, ¿no? El fonema D tiene el alófono D oclusivo y el alófono aproximante D, que aparecen en distribución complementaria. Concretamente, aparece el oclusivo tras pausa, es decir, yo no estoy hablando y empiezo pronunciando una D, entonces aparecerá el oclusivo. Entonces, tras pausa, eso es una pausa, ¿no? O en las secuencias ND y LD, ¿vale? Entonces aparece la oclusiva. Y luego, en todos los demás contextos, aparece la aproximante.
Entonces, vemos por otra parte que esto es un poco, los símbolos son un poco engañosos porque el símbolo del fonema es una D, entonces pensaríamos que casi siempre va a aparecer el alófono oclusivo, pero no, realmente aproximadamente el 80% de las veces aparece el alófono aproximante, ¿no? Pero bueno, no tiene más historia. Entonces, esto, como hemos dicho, distribución complementaria. Por el contrario, el fonema J, vamos a decirlo así, ¿vale? El fonema J tiene diversos alófonos como una J normal, de estas que pronunciamos aquí en la península, vamos a decir. Luego el fonema J, este así muy, muy fuerte, que se pronuncia en algunas zonas del norte peninsular, o una H que se pronuncia, por ejemplo, en Andalucía, en Sudamérica y todo eso, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si yo digo ajo, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Este es el fonema. Y este fonema puede realizarse, puede pronunciarse de diversas formas. Y esto aparece en variación libre, ¿vale? Porque no dependen del contexto fonético. Una misma palabra, como ajo, puede realizarse como ajo o como ajo, ¿vale? Y esto no depende del contexto fonético, porque vemos que el contexto fonético es siempre el mismo. Esto dependerá, en este caso, de la variedad del hablante. En otras ocasiones depende de otras cosas, ¿no? Pero básicamente, si no depende del contexto fonético, es variación libre, ¿vale? Entonces, o como había dicho antes, un poco aleatorio, ¿vale? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre distribución complementaria y variación libre. Ahora, llegamos sí a la diferencia entre fonemas y alófonos. Insisto en esta idea. Desde un punto de vista totalmente práctico, no es tan importante el concepto de fonema como lo dicho hasta ahora. Aún así, bueno, lo vamos a ver más o menos, ¿no? De hecho, es mejor simplemente deducir qué es un fonema a partir de la información previa, ¿vale? Por eso no voy a dar, porque, bueno, no sé, la definición típica, yo ni me la sé, ¿no? Pero bueno, algo así como la abstracción del no sé qué, no sé, pues, yo qué sé, ¿no? Una cosa, una abstracción. Bueno, total, ¿qué es un fonema? Básicamente un fonema es la síntesis, el resumen, ¿no? Yo creo que esta es una palabra, un par de palabras buenas, ¿no? El fonema es la síntesis, el resumen del conjunto de sus alófonos, ¿no? Entonces, habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo este alófono y tengo este alófono, y todos estos alófonos, por así decirlo, se escriben con J, pues la J, lo que se escribe con J, esto es el fonema. Es decir, que todo esto va aquí. Y eso es el fonema. El conjunto, el resumen, la síntesis de sus posibles alófonos. ¿Vale? Esto es una definición, yo lo sé, pero bueno, es una definición un poco, vamos a decir, circular, ¿no? Es decir, que A es B porque B es A. Pero bueno, es que me parece más simple hacerlo así, ¿no? Bien. También más importante que la definición en sí misma es la utilidad, lógicamente la utilidad de saber si algo es un fonema o un alófono, ¿vale? Entonces, no es tan importante el concepto, las definiciones, aprendérselas de memorieta. Yo no me sé las definiciones oficiales de memorieta de fonema y alófono, ¿no? Yo me sé los conceptos, yo los entiendo los conceptos, ¿no? Las definiciones, como ya he dicho, pues ¿a quién le importan, no? Entonces, lo realmente importante, aparte de todo lo ya dicho arriba, es cómo podemos saber si algo es un fonema o es un alófono, ¿vale? Entonces, concepto, otro nuevo concepto muy importante, el concepto de pares mínimos. Vamos a ver. Ya hemos visto que los alófonos son diversas realizaciones de un fonema, pero no tienen capacidad de distinguir palabras. Distinguir palabras, concepto importante. Entonces, por ejemplo, la palabra dedo, que aquí sale cortada por cuestiones tipográficas, ¿no? Pero bueno, la palabra dedo, que lógicamente, pues la D representa el fonema D, ¿no? Normal. Puedo pronunciarla dedo o dedo o dedo o dedo. Estoy exagerando para que más o menos se vea la diferencia, ¿no? Dedo, 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 ¿vale? Yo puedo pronunciar esta palabra de todas estas formas o incluso más variantes que pueda haber. Y todo significa lo mismo, todo es la palabra dedo, ¿vale? Todo independientemente de cómo yo pronuncie esto. Eso quiere decir que este símbolo y este símbolo representan alófonos, porque son
intercambiables, ¿vale? Incluso si, lógicamente, según estas reglas que habíamos dicho arriba, ¿no? Esto que había dicho yo de teóricamente distribución complementaria, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Teóricamente esta es la correcta, vamos a decir, ¿no? Pero incluso si yo fuerzo la pronunciación y lo pronuncio de cualquier otra forma, todo significa lo mismo, significa dedo. En cambio, los fonemas sí diferencian palabras, ¿vale? Vamos a ver qué quiere decir eso. Precisamente un par mínimo es una pareja, de ahí par, de palabras que se diferencian en un único fonema. La definición de par mínima es más amplia, ¿vale? Pero bueno, para lo que nos interesa es esto, ¿no? Se diferencian en un único fonema, etc. ¿Vale? Como digo, es más amplio. Entonces, por ejemplo, pala respecto a bala. Pues vemos que ala es lo mismo aquí, pero cambia la P respecto a la B. Entonces, estos son pares mínimos porque son dos palabras diferentes, ¿vale? Hay un único sonido que cambia y ese único sonido ya está creando dos palabras diferentes. Luego, bala respecto a mala, pues también, ¿no? Eso quiere decir que la P es un fonema independiente de B, que la M es un fonema independiente, que en este caso mala, malo, que la A es un fonema independiente de O. Luego, otra vez, la P respecto a M, etc. ¿Vale? Esos son fonemas independientes porque distinguen significados de palabras, o sea, distinguen palabras, ¿no? Entonces, independientemente de sus alófonos, el fonema P y el fonema B son fonemas porque diferencian palabras que por lo demás son iguales, ¿no? Como ya he dicho, entonces no me voy a repetir. Todo esto nos ayuda a determinar qué es un fonema y qué es un alófono. Entonces, recapitulación. Fonemas son fonemas independientes unos de otros los que distinguen palabras. Alófonos, los que no distinguen palabras. Todo esto significa lo mismo, ¿vale? Ahora, una cosa importante también. Es importante tener, sobre todo para los que estáis viendo esto, pero estudiáis filología inglesa, francesa, lo que sea, ¿vale? Es importante tener en cuenta que la diferencia fonema-alófono depende de cada lengua, ¿vale? Es decir, lo vamos a ver. Ya sabemos que en español D oclusiva y D aproximante son alófonos de un mismo fonema D. En cambio, en inglés, como ya había dicho también, D y D son fonemas independientes porque diferencian palabras. Entonces, day, día, ¿no? Entonces vemos que day se escribe con D porque es oclusiva. Mientras que they, ellos, ellas, ellas, se pronuncia con la fricativa. Entonces, they. No es lo mismo they que they en inglés. Esto si fuera en español, pues ya habíamos dicho aquí, ¿no? Es lo mismo dedo que dedo. Mientras que en inglés no. En inglés day es el día, they es ellos. ¿Vale? Entonces, en inglés estos sonidos son fonemas, en español son alófonos. Bien, hasta ahora hemos visto, bueno, por supuesto, las vocales, diptongos, etc. Hemos visto los fonemas, hemos hablado de los alófonos, pero ahora tenemos que ver cuáles son los alófonos principales. Y ahora, como digo yo aquí, porque esto luego depende mucho de cuánto inventario de alófonos queramos meter. Esto depende del profesor, ¿no? Entonces, pues básicamente un fonema como poder puede tener casi infinitos alófonos. Cualquier fonema puede tener prácticamente infinitos alófonos. Pero lo que yo voy a ver aquí, lo que voy a explicar, son los que yo considero, que esto lógicamente puede haber alguien que difiera, pero en mi experiencia, lo que yo considero que son los alófonos principales que sí hay que tener en cuenta siempre. Ya, más allá de estos alófonos que vamos a explicar aquí, pues ya, en mi opinión, es hilar demasiado innecesariamente fino. Pero bueno, eso como siempre, cada maestrillo tiene su libro, ¿no? Entonces, como digo aquí, la cuestión de cuántos alófonos tiene un fonema se convierte en una discusión bizantina, ¿no? Entonces, como vemos, por poner un ejemplo, ¿no? La N, yo voy a explicar solo estos dos alófonos. Luego, casi siempre se suele decir, ¿no? Que, por ejemplo, en la secuencia NT, como la T es dental, la N se convierte en una N dentalizada.
no sé, a mí no me parece que eso sea relevante. O sea, no estoy diciendo que sea falso, lógicamente es verdad, ¿no? Pero que no significa nada, ¿no? No tiene mayor interés, básicamente, ¿no? Entonces, pues, por eso no voy a explicar la dentalización de la N ante un sonido dental, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Así pues, veremos los alófonos más importantes de los fonemas consonánticos. Entonces, los más importantes son estos tres. Eso ya para empezar. Estos los más importantes, que son básicamente las oclusivas sonoras, bodega, ¿no? Entonces nos aprendemos también. Oclusivas sordas, petaca. Igual que el limonero para las sonantes, pues las oclusivas sordas, petaca, las sonoras, bodega. Entonces, B, D, G, bodega. Entonces, la B tiene, y vamos a ver que la distribución es prácticamente igual en las tres, pero hay una pequeña diferencia, ¿vale? Entonces, la B es oclusiva tras pausa y en la secuencia MB y aproximante en los demás contextos. Pues ya está. Luego la D ya lo hemos explicado. Entonces, por ejemplo, en una palabra como falda, la D es oclusiva. En una palabra como, por ejemplo, comiendo, es oclusiva. Y si, por ejemplo, yo digo, no estoy hablando y de repente digo dedo, pues esa primera D es oclusiva porque va tras pausa, pero luego la segunda D, como es en los demás contextos, es aproximante, ¿no? Dedo. Bien. Y luego la G es, otra vez, tras pausa y en la secuencia NG, que entonces, como vamos a ver ahora aquí, inmediatamente, la N tiene el alófono este que vamos a explicar, pero la G es, en lo que estamos ahora, la G es oclusiva. ¿Vale? Entonces, tras pausa y en la secuencia NG. Entonces, vemos que básicamente siempre son oclusivas detrás de una nasal, ¿vale? Y aparte, esta es la pequeña diferencia que tiene la D, que aparte en la secuencia LD. Y por supuesto, tras pausa, ¿vale? Bueno, por otra parte, los símbolos, ¿no? Vemos que el símbolo es, pues básicamente una beta griega, por supuesto con la tachuela. Este ya lo conocemos. Y luego esto es una especie de, una especie de gamma griega, ¿no? Y por supuesto con la tachuela que la podemos poner aquí o la podemos poner aquí, lo que pasa es que entonces puede ocupar mucho. En fin, no importa, ¿no? Vale, pues básicamente esos son los alófonos de las oclusivas sonoras. Ahora vamos a ver otros alófonos que no son tan importantes, pero que son lo suficientemente importantes como para hablar de ellos aquí, ¿no? La N. N en todos los contextos, excepto esta N con el rabito. Pero ojo, cuidado con confundir esto. Esta era la ñ, esta es la N velarizada, ¿vale? ¿Cuándo sigue una consonante velar? ¿Cuáles eran las consonantes velares? La K, la G y la G, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si yo digo conga, pues ese conga, como le sigue a la N, le sigue una G, entonces tenemos esta secuencia, ¿no? Entonces la N se velariza, ¿vale? O, por ejemplo, si yo digo ángel, ángel, como la J es velar, entonces ángel es ahí, ¿no? Entonces vemos que normalmente, y ahora, ejercicio para practicar con la lengua, ¿vale? Si yo digo, por ejemplo, no, intenta decir no, mantén la N. Y verás que la lengua es, pues básicamente, en los alvéolos. Es decir, en la parte de más delante de la boca, ¿no? No, 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 no. Pero si yo digo ángel, pues es aquí, ¿no? Detrás. Por eso está velarizada, ¿no? Porque le sigue una consonante velar, ¿no? Entonces, pues básicamente eso. Entonces, pues ya está. Esos son los alófonos principales de la N. Luego la J, y bueno, vemos que en todo caso, estos son en distribución complementaria, ¿vale? Porque es deducible a partir del contexto, ¿no? Y estos son los contextos en los que aparecen unos alófonos u otros. Luego, la J tiene diversos alófonos en variación libre, como habíamos visto, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, ajo, 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 ajo. La diferencia entre esta y esta no es importante, pero básicamente esta es sorda y esta es sonora. Bueno, no tiene mayor interés. Luego, la S tiene varios alófonos en variación libre y además en distribución complementaria, ¿vale? Entonces vamos a ver. Tiene, por ejemplo,
vamos a ver primero la distribución complementaria y luego explicamos la variación libre dentro de la distribución complementaria, ¿vale? Entonces, tenemos una S sorda, en todos los contextos, excepto esta z, ¿vale? No es lo mismo s que z, ¿vale? En las secuencias SM, SN, SD, y luego tenemos aquí, pues, por ejemplo, de cielo, ¿no? En la secuencia I, o sea, la secuencia I más vocal en diptongo, ¿no? De cielo, o la secuencia, por ejemplo, deshueso, pues en esa y también en esta secuencia, como he dicho, ¿no? Por ejemplo, asno, pues es asno. O teóricamente es así, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no lo hago, ¿no? Será también que soy andaluz y muchas veces aspiro la S, ¿no? Pero bueno, total. Teóricamente, presuntamente, esta es la distribución complementaria, S sorda en todos los contextos, excepto estas secuencias en los que la S es sonora y ese alófono se representa con una Z que lógicamente no se pronuncia Z, sino Z, ¿vale? Y ahora, dentro de la variación de la distribución complementaria, explicamos la variación libre que ocurre aquí, ¿no? En todos los contextos, es decir, la S sorda, que es prácticamente siempre. Y luego, tenemos bastantes alófonos de S, ¿vale? Pero los principales son estos dos, ¿no? La S con la tachuela hacia abajo y la S con la tachuela hacia arriba. Bueno, tachuela o como se llame esto, ¿no? No sé cómo se llama. Yo diría que tachuela era esto, pero bueno, no sé. Entonces, con el diacrítico, con el símbolo diacrítico, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Hacia abajo o hacia arriba. Entonces, este de aquí, que en mucha bibliografía, y yo tiendo a hacerlo así, como este, vamos a decir, es por defecto, entonces simplemente como es por defecto no se le pone nada. Y solo este, que es el que hay que distinguirlo, pues se le pone la tachuela. Pero bueno, entonces, da igual, ¿no? Esta es la S normal. Bueno, eso de normal es muy poco lingüístico, ¿no? Pero básicamente la S de Sudamérica, la S de Andalucía, la S del inglés, la S de prácticamente todos los idiomas que podamos conocer, y luego esta S con el diacrítico hacia arriba es la S del centro y del norte de la península ibérica, ¿no? Que a mucha gente le suena más como se, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en lugar de decir sí, se dice sí, ¿no? Es decir, este con la S normal, como digo, y este con la S con la punta de la lengua hacia arriba. Sí. Este es con la punta de la lengua hacia abajo. Sí, ¿vale? En fin, si conocéis a alguien de Madrid, de todo eso, pues habréis escuchado este, y si no, prestad atención. Ya por último, tenemos, simplemente lo voy a mencionar, ¿vale? No voy a explicar mucho más, ¿no? La Y, ¿no? Yo, tiene muchísima variación libre, y aquí entran fenómenos de rehilamiento, ¿no? Esto típico de Argentina, Río de la Plata, etcétera, espirantización. También tiene cierta distribución complementaria, pero no es una distribución complementaria que ocurre siempre, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, si yo digo pollo, pues pronuncio esto. Pero, por ejemplo, en Centroamérica no dicen pollo, sino que dicen pollo. Parece más una I. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? El típico pollo. Por ejemplo, si yo no digo pollo, sino que yo traspausa, ¿no? Lo que hemos dicho que es traspausa, sino que digo yo soy no sé qué. Pues ese yo, como va traspausa, pues es una especie de, propiamente es una fricada, ¿no? Pero tiene esta parte oclusiva, ¿no? Por tanto, una fricada, ¿no? Una especie de fricada, que es más fuerte, ¿no? Yo no sé qué. Pero luego en otras, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuela, que era de un pueblo de Extremadura, pues ella pronunciaba esta Y así muy fuerte en cualquier contexto, ¿no? Entonces, pues diría, por ejemplo, pollo. En fin, tiene muchísima variación libre que puede ser un poco complementaria. En fin, una cosa... simplemente por curiosidad, este sonido que es así más fuerte es así, ¿vale? Y. Que los que seáis de inglés, pues conocéis esta fricada, ¿no? Bien, como digo aquí, no merece la pena considerar alófonos de las vocales. Ya hemos dicho A, E, I, O, U. Punto y pelota. Punto pelota, que se dice también, ¿no?
¿Esto por qué? Porque, bueno, no tiene mucho sentido. De hecho, ya incluso fonetistas serios, yo no me considero un fonetista serio, yo no me considero fonetista, ¿vale? Pero fonetistas serios que dicen que, básicamente, que el tema de los alófonos de las vocales en español es un rollo, que no una mandanga mala, ¿no? Entonces, pues no. Yo tampoco considero que las vocales en español, los alófonos, sean relevantes, así que A, E, I, O, U, borriquito como tú. Luego, las sílabas. Esto es ya lo último que considero fundamental, ¿vale? Lo último que ya vamos a ver, con esto se termina este vídeo, esta clase, es hablar de la sílaba. Hasta ahora realmente lo que hemos visto es fonética, que se llama segmental, es decir, los fonemas y los alófonos, básicamente, y la sílaba es suprasegmental. No importa, ¿vale? Pero, bueno, para saciar tu curiosidad. Entonces, la sílaba. Simplemente algunos apuntes sobre la estructura de la sílaba. Una sílaba se compone de 3 partes de las que solo es obligatorio el núcleo. Lógicamente, por eso se llama núcleo, ¿vale? Porque es obligatorio. Entonces, estas son las 3 partes. Normalmente aquí se hace un esquema, ¿vale? La sigma griega es el símbolo para representar una sílaba, ¿vale? Y luego, esto se hace así, ¿no? Se dice ataque y luego se dice aquí, como digo aquí. Muy a menudo se dice, no, eso no. Pues eso ni siquiera lo he escrito porque, o sea, me parece tan que no hace falta, ¿no? Pero normalmente se dice ataque, luego se dice rima y luego se dice que dentro de la rima está el núcleo y está la coda. A mí el concepto de rima o sea, yo nunca lo he usado, nunca en la práctica, en la vida real, nunca he usado el concepto de rima, por tanto directamente digo ataque, núcleo y coda y ya está, ¿vale? Entonces, pues bueno, podríamos haber hecho también, lo que pasa es que esto me quita la carrera, ataque, núcleo y coda y ya está, ¿vale? No importa, básicamente. Ataque, pues es el inicio de la sílaba y puede no aparecer. Hemos dicho que lo único necesario, lo único obligatorio es el núcleo. Núcleo, en español siempre es una vocal, un diptongo, un triptongo, ¿vale? Siempre está presente. Y coda, final de la sílaba, puede no aparecer. En español, de hecho, cada vez las codas se van simplificando, se van perdiendo más, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión más de gramática histórica. Entonces, coda, final de la sílaba, puede no aparecer. Entonces, si yo digo, por ejemplo, sol, si yo digo los, si yo digo os, si yo digo lo, pues vemos que el núcleo aparece siempre. Luego, en este caso aparece tanto ataque como coda, aquí lo mismo, aquí no aparece el ataque, sí aparece la coda, aquí sí aparece el ataque, no aparece la coda, o por ejemplo, si yo digo esto o lo otro, pues o. Y vemos que eso, el núcleo siempre aparece, siempre es vocálico y lo demás puede aparecer o puede no aparecer. ¿Vale? Entonces, esos son los conceptos que son, vemos que son conceptos muy básicos y muy simples. Y luego, realmente incluso más importante que esto es esto que voy a decir ahora. Muy a menudo se habla, ¿no? Cuando estamos explicando cosas, en fonética, en gramática histórica, muy a menudo se dice que una consonante es implosiva. Implosiva, ¿qué es esto de implosiva? Quiere decir que está en la coda, ¿vale? Que es una consonante de la coda silábica. Pues ya está, eso es una implosiva. Y lo contrario de implosivo es explosivo. Lo que pasa es que explosivo, pues esto o yo al menos no suelo usarlo, ¿no? Pero básicamente lo que decíamos antes, pues esta es la implosiva, esta es la explosiva. Y ya está. No tiene más esto. Y ya, por último, simplemente una pequeña aclaración, que aquí quizá yo soy un poco más punky de lo que debería, pero bueno, nota sobre semiconsonantes y semivocales. Normalmente se hace distinción entre semiconsonantes y semivocales. Las semiconsonantes son las que aparecen en diptongos decrecientes, por ejemplo, yo o wo, y vemos aquí que básicamente es la yod y la wow, ¿no? De gramática histórica. Y semivocales en diptongos crecientes, por ejemplo, hoy y ou. Y vemos que básicamente lo que escribimos yo o hoy, ¿vale? El sonido realmente es básicamente el mismo y sin embargo, supuestamente se escribe diferente, se transcribe diferente, ¿no? Vemos que cuando es esto, tiene este semicirculito por debajo, ¿no? Entonces, como digo aquí, no hay nada malo con esta distinción
pero no parece realmente relevante. Esto no lo digo solo yo, sino que esto lo dice incluso, por ejemplo, en el tomo de fonética de la nueva gramática de la RAE, ¿no? Por lo que yo en mis materiales uso siempre el símbolo, el semicirculito por debajo, independientemente de la posición del elemento deslizante, ¿no? Esto del elemento deslizante es básicamente semiconsonante o semivocal. Esto es básicamente una traducción del inglés glide, que hace referencia a eso, ¿no? A las deslizantes, es decir, a la I más vocal o a la vocal más I o con la U, ¿no? Entonces, pues yo esto en lugar de con una J o con una W, lo transcribiría así. O así. Como digo, no hay nada de malo con esto, pero yo uso esto y bueno, si no tenéis quien os diga, un profesor que os diga lo contrario, pues bueno. En fin, nada, eso ya un poco pajas mentales, así que no importa tanto. Con esto ya terminamos este resumen de todo lo que hay que entender, o yo considero que hay que entender de fonética. Por supuesto, si tienes que hacer un examen, pues tendrás que aprender más. Si no tienes que hacer un examen y simplemente necesitas la fonética para tu día a día, que no lo digo de broma, sino que pues simplemente te interesa la lingüística, no sé qué, y quieres aprender gramática histórica, lo que sea, pues realmente con esto que hemos visto ya básicamente sabes todo lo que tienes que saber. Puede que necesites profundizar un poquito más en alguna cosa, no sé qué, pero básicamente esto es el núcleo de todo lo que hay que saber. Y bueno, para la asignatura de fonética, incluso para la de gramática histórica. Vale, básicamente esto es lo que uso yo en mi día a día de filólogo, lingüista, etcétera, ¿no? Por así decirlo. Y nada, ya me dejo de rollos, espero que te haya servido y nada, nos vemos en el siguiente.